Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tras unos días fuera, aquí estoy de regreso para dar continuidad al tema que empezamos a tocar sobre el sionismo en el video anterior. El día de hoy vamos a hablar sobre los protocolos de los sabios de Sión. Un libro que tiene dos tendencias muy claras cuando se ponen a investigar sobre él. Una de ellas es la que sostiene que el libro es clara propaganda antisemita para justificar crímenes que se han cometido contra el pueblo judío a lo largo de la historia, sobre todo de la historia del siglo XX. Y por otro, hay una tendencia y una corriente importante que sostiene que los protocolos de los sabios de Sion es como una especie de manual para el dominio mundial por parte de los judíos sionistas, de los cuales ya hemos diferenciado de los hebreos o de los judíos religiosos, que nada tienen que ver en esto que es meramente político y económico, militar por supuesto. La intención de este video no es venir a hablarles sobre sobre el libro y las 24 actas que lo conforman y desmenuzarlas y analizarlas y demás. Nos llevaría mucho tiempo y pues no es la intención. La intención verdaderamente es que más que mi opinión y que mi percepción sobre el tema, en realidad ustedes puedan percibir y puedan adentrarse al libro desde su mapa, desde su perspectiva. Este video lo que busca es alentar que lo lean y que después formen su criterio y tengan alguna de estas dos corrientes. Esto es algo antisemita o es algo que nos deja ver hacia dónde está llevando el mundo un grupo de personas muy en particular. Lo que es una realidad es justamente eso, la realidad. El libro existe. El libro existe y ahí está. Ya depende de cada quien la interpretación que le dé. Pero la verdad es que no nos queda muy claro tampoco el origen del libro. No hay un consenso sobre él. Para quienes piensan que esto es mera propaganda antisemita, pues dicen que se escribió en la Rusia zarista, por ahí de 1903, pero que vio la luz hasta 1917. Ya la fecha les dirá algo sobre la Revolución Rusa. Se dice que, pues obviamente fue orquestada, los bolcheviques y todo esto, pues son judíos disfrazados, ¿no? Pues ahí estaban Trotsky, Marx, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en el libro de los protocolos se menciona el propagar su doctrina por medio de tres autores. Uno de ellos es Marx, el otro es Nietzsche y el otro es Darwin. Entonces, pues bueno, simplemente de dónde venimos, la corriente que marcó el rumbo del mundo en el siglo XX y que ahora es la que quiere resurgir, digamos, en una versión contemporánea. Y bueno, desde la parte filosófica, que también se metió duro con la Iglesia Católica. En fin, lo que se dice es que con ese libro se justificaba el odio hacia pues todos los judíos que promovieron la revolución judía, la caída de la Rusia zarista y pues la imposición del comunismo en aquella zona del mundo. Sin embargo, la primera aparición del libro sí viene en Rusia. Sergei Nilus es el personaje que, se dice, recibe una copia de los protocolos de los sabios de Sión, en hebreo por supuesto. Llega a ella por medio, ya saben, de la hija, del señor, del primo, del padrino que no vino a la fiesta, ¿no? Él lo lee, lo traduce al ruso y al percatarse de la importancia de lo que ahí decía, cuenta la leyenda que corre rápidamente con el zar Nicolás II, último zar ruso, para advertirle lo que estaba sucediendo. Y ahí hay dos versiones, una la que dice que el zar ni lo peló, gracias, luego platicamos, estoy algo ocupado, o la segunda que dice, bien, vamos a tomar en cuenta todo esto y vamos a propagar el libro, vamos a editarlo y publicarlo para que se conozca. Lo que es una realidad es que el libro no sale a la luz hasta 3 años después de ese supuesto encuentro con Nicolás II, y parece ser que quien invirtió en la publicación del manuscrito fue el mismo Sergei Nilus, porque este hombre era un académico, es de lo poco que se sabe de él, en realidad no hay una vasta información sobre él, pues sabe que era un académico que de su lana sacó
publicar el libro y que se propagaran estas, o se conocieran, más que propagaran, que se conocieran estas ideas en la Rusia de aquellos años. Pronto esto llegó a otros países, se tradujo a otros idiomas, entre ellos al alemán, donde mucho antes de la llegada del nacionalsocialismo, del partido de Hitler, pues ya se conocían estas ideas y ya había en Alemania conocimiento importante sobre este libro, mismo que utilizó el mismo Hitler para, pues de una u otra forma, justificar su plan de exterminio judío, puesto en entredicho por muchos ya a la fecha, aunque exista esto que le llaman la Liga Antidifamación, que nació en Estados Unidos con base en Nueva York y tiene presencia en 29 estados de Estados Unidos, y pues surge precisamente para defender o detener la difamación contra el pueblo judío, ¿no? Sea por la vía que sea, incluso legal. Entonces, pues bueno, aquella persona que haga cualquier crítica contra los judíos y contra los sionistas en particular, se le acusa de ser antisemita y se puede meter en problemas graves. Bueno, la negación del holocausto, les he dicho que bueno, puede ir a la cárcel la persona que lo haga en algunos países de Europa incluso, ¿no? Entonces, pues todo esto lo menciono porque, bueno, sabemos de los orígenes de Hitler. Hay quien dice que tiene un origen judío. Hay una versión mucho más interesante también sobre que su abuela servía como ama de llaves y demás, la familia Rothschild. Nadie sabe quién es el abuelo, por lo tanto se dice que algún Rothschild fue quien puso esa semilla, digamos, en la abuela y prepara el camino para el nieto. En fin, se cuentan muchas historias, ¿no? Lo que sabemos es que al final la lana, el dinero, la pasta, la plata, o como ustedes le digan, salió de los mismos bolsillos para generar tanto la Revolución Rusa como la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, financiar todos los lados de la guerra por el beneficio económico que esto traía. Esto que acabo de decir, no con los nombres de la Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, viene precisamente los protocolos de los sabios de Sion: apoderarse del oro y después hacer una inversión, digamos, financiar ambos lados o ambos bandos en las guerras. Entonces, pues bueno, si el libro sale para 1902, la primera versión impresa, pues imaginen ustedes todo lo que vino en el siglo XX. ¿Cuántas revoluciones hubo en el siglo XX? Para empezar, pero bueno, lo que nos dice mucho aquí en México, pues es justamente la Revolución Mexicana, en la cual se utiliza siempre a la base que está harta del poder, para entonces por ahí reventar a los que están, quitarlos y tomar el poder con sus nuevos agentes, como ellos los llaman. Y así ha sido en el mundo entero. Pero bueno, Hitler utilizó este libro, lo repartió en las escuelas, era libro de texto en las escuelas, se editaba como en los periódicos, había actas y breves extractos del libro en los periódicos que se publicaban frecuentemente. Entonces, de una u otra forma justificaba también este plan antisemita con él, ¿no? Así ha sido también en otros lugares. Incluso el mismo Henry Ford, sí, claro, el fabricante de automóviles norteamericano, pues este señor era un antisemita declarado, era un antisemita confeso, que durante la Segunda Guerra Mundial una de las cosas que hizo fue mandar espiar a los judíos importantes, judíos de dinero, los judíos importantes en Estados Unidos. Él contrató de su bolsillo investigadores privados, y la información que obtenía se la mandaba a Hitler. Por otro lado, estaban las fábricas Ford a la vista, sí, pero habría unas otras con el logotipo de los coches Ford en la entrada, pero adentro lo que fabricaban era armamento. ¿Y a dónde creen que iba a parar? A la Alemania nazi. Entonces, pues bueno, ahí están parte de las grandes incongruencias de la vida, ¿no? Otra de las cosas que hizo el señor Henry Ford, que lo ligo justamente con los protocolos de los sabios de Sion, es que el tipo editó un libro que se llamaba El Judío Internacional, si mal no me acuerdo, hablando del tema, y lo publicó y lo repartió en Estados Unidos. Aparte de que abrió un periódico de clara tendencia antisemita, por el cual también publicaba extractos del libro. Entonces, pues, son dos de las corrientes importantes. Ahora, los detractores del libro dicen
Por ejemplo, esto se basó en dos novelas que a su vez se basaron en otras. Uno de ellos es Maurice Joly, un francés que escribió una novela de nombre Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu. Esto fue a finales del siglo XVIII, fue por ahí en 1864. Del siglo XVIII les dije, ¿verdad? Disculpen ustedes, del siglo XIX. ¿Qué pasa ahí? Bueno, este libro de Maurice Joly se basa a su vez en otro libro de Eugenio Sue, ¿Cómo es la vida? Eugenio Sue en México, en la calle de la Ciudad de México hay una colonia que se llama Polanco, que es prácticamente creación y hábitat de la comunidad judía en este país. Bueno, ahí en esa colonia hay una calle de nombre Eugenio Sue. Dejo el dato nada más ahí. Bueno, esta obra se llama Los misterios de las personas. Ambas hablan de una clara conspiración mundial, de dominio mundial, en el cual hay que se hacen guerras y las crisis del mundo y todo. Son novelas, por supuesto, ¿no? Las crisis económicas y cómo se hacen de poder comunidades. Ninguno de los dos menciona a los judíos, ninguno de los dos. Eugenio es el único que habla de los jesuitas. Y lo menciono porque ahí los malos son los jesuitas, no los judíos. Qué curioso, ¿les suenan los jesuitas porque están tan de moda hoy? Y lo que sabemos no nada más es el que la cabeza del Vaticano hoy sea jesuita. Han tenido bastante cuidado los jesuitas de cuidarse también, estar en exposición. Por un lado nos los venden como los pobres y ay, miren qué lindos ellos, pero en realidad son los que se pelean el control del mundo con el sionismo, ¿eh? O sea, los jesuitas tienen tanta injerencia en la economía norteamericana y mundial como el sionismo. No hay que dejarlos fuera. Lo que pasa es que los cubrieron con un halo de santidad, ya saben, como esta corriente y esta doctrina muy linda de la Iglesia Católica, señalando, no, los malos son los del Opus Dei, esos son los mafiosos, nosotros somos puro corazón. Por atrás hay muchas cosas que aprender todavía de los jesuitas. No es casualidad que en esta época del mundo el Papa sea latinoamericano y sea jesuita. Pero no nos desviemos del tema. Simple y sencillamente veamos la relación desde entonces, hablo 1864, donde se hace ya este tejimaneje sobre dos comunidades que pues hoy prácticamente dominan el mundo. La otra novela, la que se dice que se basó en los protocolos de los sabios de Sion y la que dicen, les decía los detractores de ella, que bueno, se hizo, digamos que una falsificación. Es una falsificación de la policía secreta de los zares, ¿no? Antecedente de la KGB. Que los autores fueron los jesuitas para descalificar a los judíos. En fin, se dicen tantas y tantas cosas. Pero bueno, la otra novela es de Hermann Goethe y se llama Biarritz. La novela es contemporánea también porque salió solamente 4 años después, 1868. En un capítulo de esa novela se narra cómo se juntan 12 sacerdotes judíos, o rabinos, perdonen ustedes, judíos, y van a hacer una reunión secreta, y justo a la medianoche se les aparece quien creen el mismísimo diablo. Y entre todos, en ese momento, hablan sobre el cómo van a controlar el mundo, ¿no? Determinan los pasos a seguir para controlar el mundo. Eso se dice en la novela. Y sus detractores, los detractores de los protocolos, pues dicen que esto que no es nada nuevo, se ha novelizado siempre, pero que le quisieron dar el aire de ensayo para, volvemos a lo mismo, para promover el antisemitismo en el mundo. Antisemitismo del cual también habla los protocolos de los sabios de Sion en una de sus actas, que dicen que se iban a promover el antisemitismo para después sacar tajada de ello. Y lo han hecho muy bien, ¿no? Recordemos que en el primer congreso sionista, que se llevó a cabo en Basilea, Suiza, en 1895, del cual ya les he platicado, se determina que van a haber un plan para regresar a su tierra. Y la tierra elegida es Palestina. En algún momento se pensó en ir en Argentina, algunas partes de África, etcétera, pero por simbólico decidieron regresar a Palestina. Y a partir de ahí, pues llegaron y han expropiado las tierras de los palestinos, de los árabes, que habían convivido entre ellos 1300 años sin ningún problema, hasta que decidieron llegar a convertir a Palestina en el Estado de Israel. Bueno, para
Esto se concretó justo después de la Segunda Guerra Mundial y la ONU votó a favor para que así fuera. La ONU, por cierto, otra de las creadoras, de las organizaciones creadas después del Holocausto por los mismos sionistas, pues votan a favor de que se instituya ahí este estado, este doble estado en el mismo territorio, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hicieron así? Una, pues porque dominan los sionistas, y dos, porque tenían cómo justificarse por el Holocausto. Decían, pues que estamos de una u otra forma en deuda con el daño tan terrible que le hicieron a los judíos. Sí, pero porque eso, vamos a pensar que se los hicieron los alemanes, no se los hicieron los palestinos. Pero bueno, ahí lo tienen ustedes. En fin, estas son varias de las versiones que se dan alrededor de los protocolos de los sabios de Sión. Aquí en la descripción del video voy a dejar un par de enlaces para que ustedes puedan consultar en línea el libro. Pueden adquirirlo mejor, pero vale mucho la pena que le dediquen tiempo a leerlo. No es ni muy largo ni muy pesado, y yo les aseguro que son 24 actas, unas de ellas muy muy breves. Acta con acta, la quijada se les va a ir cayendo más al piso. Denle la interpretación que ustedes consideren necesario, pero léanlo. Ese es la mejor, el mejor consejo que les puedo dar. Muy breve, nomás para que se den idea de lo que van a encontrar ahí y que ustedes decidan ficción o realidad. Se habla de guerras económicas, se habla de la promoción de revoluciones en el mundo, conflictos internos, ya saben, izquierdas, derechas, levantamientos armados, etcétera. Se habla de las guerras mundiales también. Se habla de tener un Estado de Derecho que nada más queda en el dicho, pero que en el hecho las personas y los ciudadanos no tienen quien les proteja. Las leyes están para proteger a los poderosos, que son agentes del sionismo, y al pueblo y a los ciudadanos, bien gracias, ¿no? Se habla también del control absoluto de los medios de comunicación y de la prensa. En aquel momento se hablaba de la prensa. Acuérdense, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Había quien decía que los protocolos son producto de aquel primer congreso sionista que se llevó a cabo en 1895. Vayan ustedes a saber. Se habla del control de las instituciones, todas, y de la corrupción que se iba a favorecer para debilitarlas, por supuesto. Se habla de los partidos políticos chocando entre ellos en los congresos, y vean cuántos partidos políticos. Hay países en los que solo son dos, hay otros supuestas democracias que tienen muchos partidos, en los que gobierne quien gobierne, todos hacen lo mismo para lo mismo. Todos controlan, todos manipulan, todos llevan agua para su molino, no para el pueblo, ¿verdad? O los ciudadanos. Se habla de la creación del comunismo y de la propagación del capitalismo, pero controlando todo el oro. No se habla de dinero, se habla del oro. Se dice que las mayor parte de reservas de oro pues está en manos sionistas. ¿Qué más hay? ¿Quieren hablar de finanzas? Bueno, se habla del control de los precios de la canasta básica. Se habla de el aumento, en los precios. Se habla del control de las economías por medio de la especulación financiera económica, que se da, tan común. Se habla de las crisis económicas. Se habla de la institucionalización, digamos, de los monopolios, porque aunque las constituciones dicen que no se pueden, sabemos que existen, ¿no? Se habla de los incrementos de precios constantemente. ¿Pasa eso o es mera casualidad? Todas estas ideas, todo esto que estoy diciendo y todas las ideas que vienen en los protocolos, las iban a ejecutar basándose o utilizando a sus sociedades secretas. Y hablamos de la masonería y hablamos de, muchas otras, que valdrá la pena en su momento revisar. Skull and Bones, Bilderberg, muchos de estos. Pero que una vez que se instituya su dominio, es decir, en pocas palabras, quitemos al gobierno que no podemos manipular y pongamos al que sí, sea comunista, sea socialdemócrata, sea de derechas, sea de donde sea, que esté a su favor, que fue lo que pasó en Rusia. Lo habían intentado desde los 1700
tumbar a los zares. Lo lograron hasta principios del siglo XIX. A partir de ahí, con el comunismo ya estaba en el control de Sion y sigue en el control de Sion. Rusia, en su momento la Unión Soviética. Entonces, lo que ellos decían era: utilicemos a los masones, básicamente, y a los demás, y una vez que estemos en el poder, prohibamos las sociedades secretas y eliminémoslo. Eso pasó en Rusia, por ejemplo. Ahora son más cuidadosos de eliminarlos, pero sí quizás un poco su poder, ¿no? Al menos hasta cierto nivel. Bueno, ¿qué más? Se habla mucho sobre el anticristianismo, ¿no? Se dice que hay en los protocolos que hay que descalificar absolutamente a los sacerdotes católicos, bueno, cristianos, pederastia, no dicen las pederastias, pero bueno, recuerde los escándalos que ha habido, ¿no? En el que además se iba a tratar de eliminar la fe de las personas en las figuras religiosas, en los ministros religiosos, y en su lugar iban a poner este culto al dinero y a lo material. Basta con asomarte en la calle. Hoy cuántas veces escuchas: no, bueno, pues yo creo en Dios, pero ya no creo en la iglesia, ¿no? ¿Y a quién adoran hoy? A su santa pantalla de plasma, ¿no? A su Mercedes-Benz, camisa de marca, Hoy el culto que antes se rendía en las iglesias, hoy se rinde en los centros comerciales. Lo lograron. Recuerda 1984 de Orwell: la manipulación y la falsificación de la historia es una de las actas también en los protocolos de los sabios de Sion. Y para referencia, búsquense La doctrina del shock de Naomi Klein. Si leen el libro, mejor, pero hay un muy buen documental en YouTube, La doctrina del shock, donde se habla cómo psiquiátricamente se ha trabajado incluso para promover esto de la falsificación y la manipulación de la historia y lo que puede representar aquí adentro. Se habla del adoctrinamiento de los niños y de los jóvenes por medio de la educación. Se habla de manipular las constituciones a su conveniencia y todas estas reformas que hay en el mundo, la reforma constitucional para tal, la reforma constitucional para tal, que no son nuevas, se han venido haciendo paulatinamente, pero en esta época, bueno, se han destapado. Ya están casos muy puntuales como México, como España, como Argentina, etcétera, ¿no? Se habla también de cómo se usa o cómo usar el entretenimiento para evitar la sublevación del pueblo contra ellos. En ese momento, finales del siglo XIX, pues se hablaba de la prostitución, del deporte, del ocio, etcétera. Pues hoy vemos en lo que se ha convertido el espectáculo deportivo y cómo el mundo unido por un balón hace que las personas estén no hablando de otra cosa, ni viendo otra cosa, y estén completamente sedadas, ¿no? Y viendo contenidos en los medios, viendo contenidos en el cine que están completamente adoctrinados, o vamos a pensar que no tengan ningún mensaje oculto, si ustedes quieren, por lo menos los tienen dormidos para que no se quejen. Esta y otras linduras encontrarán ustedes en los protocolos de los sabios de Sion. Les recomiendo que lo busquen, que lo lean y que saquen sus propias conclusiones. Y si pueden compartirlas en los comentarios de este video o en las redes sociales a las que invito a que me sigan, mejor. Soy Félix Ompanera, nos vemos en la próxima.